Es día de sección legal con nuestra compañera y amiga licenciada Nidia Rascón, quien trae una información muy importante público para prestar mucha atención. Buen día, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto estar aquí de nuevo como cada lunes. Igualmente, qué gusto saludarla para que obviamente nos diga información de interés para la población. Muchas veces en temas legales no estamos tan inmiscuidos, solamente la gente que estudia o se dedica a ello, pero la mayoría de la población no. Pero qué tan importante es y valioso saberlo, ¿no? Sí, tenemos que saber cuáles son nuestros derechos, conocerlos para poderlos hacerla valer, porque si no, pues no funciona. Tener ¿verdad? armas y herramientas. Sí, es lo más importante, conocer los derechos. Por ejemplo, a veces has visto que se hacen campañas de X tema, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que socializar lo que sepa la comunidad, qué se está haciendo, qué se quiere lograr y qué derechos tienen, ¿verdad? Exactamente, y aquí en Diario del Yaqui Público nuestro compromiso es traer a especialistas como Nidia Rascón para que nos diga temas de interés. En esta ocasión, fíjese, ahorita que nos decía juicios de interdicción, yo no sabía qué era, porque regularmente no estamos tan adentrados. Me puse a investigar, ya nos dijo usted, y pues qué tan importante es saberlo. Juicios de interdicción. Ajá. Este juicio de interdicción tiene toda una historia, ¿no? En nuestra Constitución, en nuestro derecho civil de familia. ¿Pero en qué consiste? Consiste en aquel juicio que pueden hacer para aquellas personas que tienen un cierto grado de discapacidad. Puede ser intelectual, puede ser una enfermedad mental, un problema de salud mental, que limita sus capacidades. Y entonces se le pone un tutor a través de un juicio de interdicción. ¿Tiene algunos beneficios? Sí. Si esta persona, vamos a suponer, tiene bienes, se los heredaron, se les nombra un tutor a través de este juicio de interdicción. Pero si es un hijo que tiene un problema de salud, porque hablamos de esquizofrenia, y hay varios grados de esquizofrenia, variedades, y hay una de tipo social que se le dificulta interactuar con la sociedad y por lo tanto no puede integrarse a un trabajo, simplemente el tener amigos, ¿no? Entonces, el último caso que yo llevé es de una persona el antepenúltimo, con esquizofrenia. Y el muchacho lo ves aparentemente bien, funcional, pero no puede trabajar. Entonces, se llevó este juicio. Es muy sencillo porque no hay una controversia. ¿Qué quiere decir? No hay un pleito, es una acreditación de hechos de que esta situación es así. ¿Qué ocupan? Aparte de lo reglamentario, que es acta de nacimiento, identificación del tutor, te piden el árbol genealógico de la persona hasta cuarto grado, que quiere decir que puede ser la esposa si se casó, ¿no? La esposa, porque pudo haber sido este problema un problema de salud mental posterior a un matrimonio. Entonces, la esposa, los hijos, los papás, ese sería el árbol genealógico. Entonces, se lleva ante un juez de jurisdicción voluntaria. Cuando hablamos de jurisdicción voluntaria, hablamos de un proceso judicial donde no hay oposición, que nada vamos a acreditar un hecho como puede ser un concubinato, una dependencia económica, pero en este caso sería una interdicción. Entonces, el juez va a valorar la situación de salud a través de dos peritos en la materia. Si es, por ejemplo, en el caso de esquizofrenia, tendrás que ser dos psiquiatras que rindan su informe, y aparte el juez cita a los testigos para que le platiquen la historia, incluso la esposa o papá, gente que esté allegada a él, y si están de acuerdo los familiares en que se lleve a cabo ese juicio, porque ese juicio, fíjate que a la luz de los derechos humanos en pleno siglo XXI es violatorio de los derechos humanos. Ahorita te voy a decir por qué. Bueno, entonces la familia cercana tiene que estar ahí como testigo y ya el juez determinará si es procedente o no, si tiene los elementos, si se convence de que esa persona no puede trabajar o si estaba trabajando ya no puede trabajar. Por ejemplo, hay enfermedades, y sigo igual con el tema de salud mental ahorita que es tan demandado, ¿no? Personas que son bipolares. ¿Cuál es la característica de esta enfermedad? Que en los primeros años, 20 años, pues, estás muy bien, estás excelentemente bien. A los 20 y tanto, pues ya empiezas ¿Qué pasa con estas gentes? Tienen un pico de alegría. Sí, de alegría. No, es que el término médico se me fue. De alegría, o sea, de euforia. Te quieres comer al mundo. Y luego vienen picos depresivos
que pues Es es un una... bajón, sí, ajá. muchísimo. Y cuando la persona anda en euforia, en un estado de euforia, pues se quiere comer el mundo, hace contratos, compra, vende, y de repente, pues, o sea, no, su capacidad mental no puede ser objeto de créditos. Por ejemplo, a lo mejor va y se compra 3 carros a la agencia, si puede, ¿no? Y compra y vende, y de repente, pues, o sea, no está bien de sus facultades. Entonces, hay que llevar un juicio para acreditar la salud mental de esta persona que no es sujeto a... Y también pueden tener esta ayuda del gobierno. Sí, bueno, en el sentido de una pensión, si su papá, bueno, va a depender diferente No de... es del gobierno, es del papá esta pensión. Bueno, ahí, ¿qué es lo que está pasando? Muy buena pregunta. Es del papá, porque el papá, como esa persona es dependiente del papá, porque tiene una discapacidad. Entonces la pensión no es directamente, ahorita, bueno, hay otras modalidades de discapacidad que te dan, pero la del papá puede ser del Seguro Social, puede ser del ISSSTE, puede ser de ISSSTESON. ¿Qué está pasando? Como las instituciones, te voy a hablar de ISSSTESON, como la institución de ISSSTESON está en bancarrota, pues obviamente es muy difícil que lo aprueben. De hecho, tengo un asunto ahí que en eso están, que no lo quiere aprobar ISSSTESON, que dice que porque le faltó un punto y una coma. ¿Qué pasa ahí? Pues se va a tener que recurrir al amparo, porque es un derecho de salud. No puede una persona que está mal, es un caso de bipolaridad, en esa situación de salud, es seguir laborando. Pero como todo es dinero, pues se les dificulta a las instituciones pagar las pensiones. Ese es el gran problema. Exactamente, pero hablando ya de pensiones para los minusválidos, está la Secretaría del Bienestar, otro tipo de pensiones del gobierno. Otro tipo. Pero a lo que voy yo es que si está estipulado en estos temas de derechos de que el gobierno te dé pues esa ayuda. Por ejemplo, en las instituciones donde nosotros, los que cotizamos a una institución, llámese IMSS, llámese Seguro, llámese ISSSTESON, tenemos prestaciones sociales. Y en esas prestaciones sociales dice, bueno, tienes derecho a un seguro, tienes derecho a, si mueres tú, que quede protegida tu esposa, que es la pensión de viudez, que quede protegido tu hijo, que es una pensión para discapacidad o para orfandad. Okay. O sea, sí lo establece incluso en la Constitución, en el artículo que nos habla de los derechos laborales, y aparte la ley que reglamenta esa institución. ¿Y cuánto es el porcentaje? Depende de la enfermedad, del padecimiento. Mira, sí, depende de la enfermedad, depende de la institución. Por ejemplo, te voy a hablar de ISSSTESON. ISSSTESON tiene a los empleados de ISSSTESON o del gobierno del estado, cotizan un seguro. En teoría, un seguro, y cuando es un seguro se supone que es una empresa especializada que te debe de pagar, pero al parecer es el gobierno el que se queda con el dinero y en ISSSTESON tienen una comisión de salud ocupacional. Y ahorita en estos tiempos no te lo está dando a menos que estés en fase terminal, y eso es violatorio de los derechos humanos, porque para empezar tú no le estás pagando al gobierno. El objeto del gobierno no es retener ese dinero de una aseguradora, pero imagínate, somos muchísimos empleados. Y bueno, total que están más restringidos los empleados de gobierno del estado. ¿Qué pasa? Con este juicio, como un juez es más imparcial, no piensa si hay dinero o no hay dinero, simplemente se fija si está enfermo o no está enfermo, si se puede valer por sí mismo o no se puede valer. Y ya verá, ya con la resolución, de hecho en la demanda te preguntan, o tú puedes poner para qué la quiero, bueno, es para el trámite de esto, del otro, de una pensión, o simplemente incluso esta persona puede ser embargada si empieza a pedir créditos y compromisos y puede llevar un juicio, pero tú ya con esa sentencia le dices, oye, no, pues que no está en pleno uso de sus facultades. Mucha gente no lo sabe, hay muchas madres solteras que tienen a hijos en estas condiciones, pero muchas veces el papá pues no tiene también las condiciones como para dar una pensión, si es un albañil o alguna otra cuestión. Pero esta pensión más bien es de las instituciones de gobierno, es esa prestación social a la que tú estás cotizando. Si no tienen seguro, si son muy humildes, ¿ahí qué pasa? Pues no tienen. Lamentablemente no tienen. Tiene que entrar una al gobierno como del bienestar. No, de tu fuente de trabajo.
Prácticamente viene de tu fuente de trabajo. Y para los que no tienen otra opción, o muchas veces puedes estar en las dos, es a través de bienestar o cualquier, como le quieras llamar, porque ya ves que cada 6 años cambia de nombre. Exacto. Y es del gobierno. Y entonces hay que tramitarlo, pero no creas que tramitarlo es tan sencillo, ¿no? O sea, hay que acreditar igual, ¿no? Porque en el DIF te piden ciertos requisitos. Exacto. Y hay que cumplirlos. Qué buena información nos comparte Nidia. Juicios de interdicción, fíjese nomás, aprendimos algo nuevo el día de hoy para proteger a las personas vulnerables, ¿verdad? Porque así lo son, vulnerables. Con discapacidad. Con discapacidad que no pueden trabajar. Ahora déjame contarte el lado oscuro. O lo nuevo, ¿no? Lo nuevo en el contexto de derechos humanos es violatorio de los derechos humanos porque a esa persona que tiene una discapacidad lo estás viendo diferente, lo estás dando un tratamiento diferente y eso lo discrimina. Entonces, para el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares ya no lo vamos a tener. Así es que quien tenga un familiar en esta situación, aproveche este año, estos 2 años que todavía pueden hacerlo, porque ya después únicamente se le pondrá tutor a los menores de edad que tengan un problema como de violencia y a los adultos mayores. Híjola. Así es que aprovechen que tenga... ¿Se acaba de aprobar esa? Sí, en el nuevo código. Bueno, pues así las cosas, público. Gracias a Nidia Rascón, como siempre, temas de interés para la población del sur de Sonora, del municipio de Cajeme. Nos vemos el próximo viernes, lunes, perdón. Claro que sí. Favor de Dios. Y el viernes también, ¿por qué no? Claro que sí, como la canción. Sí, gracias. Exactamente. Continuando con más noticias para todos ustedes, Narconón, 18 años contra las adicciones, está celebrando, pero también con información de interés.